Buenas tardes, good afternoon, everyone. Happy Sabbath, feliz sábado. Estamos aquí nuevamente con el estudio de Daniel, ¿quién era él? Con nuestra hermana Deborah Curran. We're here with Sister Deborah Curran, and she's gonna study with us. So I'm just gonna read this verse. Nada más voy a leer este versículo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. And now we're going to ask Sister Debbie if you'd like to pray. Yes, please. Thank you. Father in heaven, you are so awesome and wonderful and powerful. Padre que usted está en los cielos, usted es muy hermoso, muy poderoso. We thank you for your goodness and your mercy and your love. Le damos gracias por sus bendiciones, por su misericordia y por su amor. You provide for us in so many ways. Usted provee para nosotros en diferentes maneras. You give us places to live. Usted nos da lugares donde podamos nosotros vivir, habitar. You give us bodies that try to constantly heal themselves. Usted nos da cuerpos que constantemente ellos mismos, por su poder, buscan la sanación dentro de ellos. Every part of us is fearfully and wonderfully made. Cada parte de nosotros está perfectamente y maravillosamente hecho. Lord, I pray that you will continue to heal and to provide and to care for your people. Señor, oramos de que usted continuamente siga proveyendo y cuidando por su pueblo. But even more important than those things, Y aún más importante que esas cosas, please save us for your kingdom. por favor, denos salvación para su reino. We love you Le amamos and we worship you on this your Sabbath day. y le adoramos en este día santo sábado. Please fill us with your spirit. Por favor, llénanos de su Espíritu Santo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Hello, everyone. I'm so glad that we have the opportunity to be together again. Hola a cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad de estar nuevamente junto con cada uno de ustedes. If you remember last time, we had kind of done the whole review of why Israel was in captivity in the first place. Si ustedes se recuerdan, hicimos una recapitulación de por qué Israel entró en captividad. So I want to pick up a little bit where we left off yesterday and then move forward. Ok, quiero continuar de donde nos quedamos el día de ayer para poder seguir avanzando. So I did further research and It cut off. You did a research and? in the last 24. Are you there? Is Can it you hear only me? me? I can hear you now, but it cut off. I don't know if it was only me. Yes, it's cutting off. Says I'm sorry, I apologize. Hopefully we'll do okay. I did more research in the last 24 hours. Hice más investigación durante las 24 horas, estas últimas horas que pasaron, 24 horas. And I had told you that Daniel was 17 when he went to Babylon. Y les dije que Daniel tenía 17 años cuando él fue a Babilonia. But I did further research and found out in the spirit of prophecy Pero hice más investigación y encontré en el espíritu de profecía
Ellen White says that Daniel was probably 15 or 16 because he was considered a youth. Elena de White dice de que probablemente Daniel tenía entre 15 y 16 años porque todavía era considerado un joven. And listen to a presentation by Conrad Vine. Y escuché también una presentación por el doctor Conrad Vine. And he said, according to the math, there's a good chance that Daniel may have been as young as 14 when he went to Babylon. Y estudiando los mapas, dice él de que probablemente Daniel tenía 14 años cuando él fue llevado a Babilonia. Which gave me a whole new respect Lo que me da mucho más respeto for Daniel. para Daniel. I want you to think about a 14-year-old boy Yo quiero que ustedes piensen en un niño de 14 años. and he's been taken captive. His parents have probably been killed. Quien ha sido llevado cautivo y probablemente sus padres han sido muertos. And then he's made a eunuch when he arrives. Y luego él hace una unidad cuando él llega a Babilonia. How many of our 14-year-old boys would be ready to face those kinds of things? ¿Cuánto de nosotros, si tenemos un niño de 14 años, podría enfrentarse a algo similar a esto? The other question I had and did some research on, La otra pregunta que yo tenía, en la cual hice más investigaciones, we have all this discussion about Daniel and the food issue that comes up in Daniel 1. tuvimos esta discusión acerca de Daniel y lo de la comida que está en Daniel capítulo 1. So I began to wonder, did Daniel keep the Sabbath as a captive? Entonces empecé a preguntarme, ¿Daniel guardó el sábado siendo cautivo? And do you know that nowhere in the Bible or in the spirit of prophecy, Y ustedes saben que en ningún lugar en la Biblia o en el espíritu de profecía it doesn't say anything specific about that. no dice nada específico acerca de eso. But it makes a statement that made me think that he probably did, especially older, when he was older. Pero hay un escrito en donde me hace a mí pensar que probablemente él sí lo hizo, o por lo menos o por lo menos se puede ver cuando él cuando él era adulto, más adulto. And that's because he reflected the character of Christ for Nebuchadnezzar to see. Y la razón por la que digo esto es porque él reflejó el carácter de Cristo ante el rey Nabucodonosor. And because it is the Sabbath that is a sign of Christ as the creator. Y porque sábado, que es lo que muestra cómo Dios, que muestra a Dios siendo el creador. I have to believe that conversation happened. Yo tengo que pensar que esa conversación pasó. You also have Ezra and Nehemiah who were in the same court. También tenemos a Esdras y Nehemías que también estaban en la misma corte. And by the time the Jews are finally released, the third time where they go to rebuild the city. Y cuando finalmente los judíos son liberados en la tercera vez para ir nuevamente a su ciudad. When Nehemiah leaves and goes back, and Nehemiah was working for the same king Esther was married to. Cuando Nehemías fue el que los llevó a ellos, y Nehemías es el que estaba trabajando con el mismo rey con el que Esther estaba casada. So you know they kept the Sabbath. And so through that process, I think that Daniel faithfully did. It just wasn't the point of discussion. Y mediante eso también podemos ver nosotros que ellos guardaron eso, así que Daniel también lo hizo, aunque ese no era el punto de discusión en este momento. So we're going to pick up today. We're going Así to que vamos a empezar.
with a brief discussion about the temperance issue that happens with Daniel. con una pequeña discusión acerca de la temperancia de lo que pasó con Daniel. I am sure that every single one of you has heard, even as a child, if you grew up Adventist, Estoy seguro que cada uno de ustedes ha escuchado desde niño, si usted creció siendo adventista, the whole temperance discussion around Daniel. toda la temperancia que envolvía a Daniel. And so we know that they were so young when this became something they chose to stand for. Y sabemos que él estaba muy joven cuando él decidió llevar este estilo de vida. But there was a small quote in one of the articles from the same book we were looking at yesterday. Pero hay una pequeña cita en el libro donde estábamos leyendo el día de ayer That applies to us that I wanted to read today. que aplica a nosotros y me gustaría leerla el día de ahora. What page is that? If you'll hold on, I'm getting to it myself. Ok, le pregunto en qué página está y me dice que sí, me puede esperar un momento que está tratando ella de encontrarla. It is on page 18, the last paragraph there, if you want to read that. Y se encuentra en la página 18, en el último párrafo que está ahí. Y lo vamos a traducir lo mejor que se puede con ayuda de Dios. Y dice, Actually, pues, Patty, read the last two. What if Daniel, and then the next paragraph, same page. Just go up one more paragraph from what you were going to read and read both of them. Ok, ¿qué pasaría si Daniel y sus compañeros hubieran hecho un compromiso con esos oficiales por la presión y la ocasión en la que ellos estaban en comer y beber la comida de los que ellos estaban acostumbrados, los babilonios? ¿Qué hubiera pasado? Esta es una pregunta. La oportunidad de irse del principio o de alejarse del principio hubiera hecho que ellos se pusieran débiles en el sentido de aborrecer lo que es erróneo. La indulgencia del apetito los hubiera vuelto en un sacrificio, los hubiera vuelto en un sacrificio físico de vigor, de claridad, intelecto y de poder espiritual. Un paso erróneo probablemente hubiera llevado a los otros a que esta conexión con el cielo hubiera sido tan severa que los hubiera quitado de la tentación. Y discúlpeme, es lo mejor que estoy tratando de poder hacerlo, pero si alguien siente que lo puede traducir esto mucho mejor, por favor puede levantar la mano. Y luego dice, Dios ha dicho, 1 Samuel 2, que el que le honre a él lo va a honrar. Mientras que Daniel, permítame un momento. Just those two paragraphs. Yes. Okay. Mientras Daniel se aferró a la confianza y el espíritu de profecía, de poder que vino sobre él
mientras él estaba instruido en los deberes de un hombre que lleva una vida en esta corte, él fue enseñado de Dios para poder leer los misterios de las edades futuras o del futuro y así poder presentar esto a las generaciones que venían en camino mediante figuras, similitudes y la gran maravillosa de las cosas la gran maravillosa de las cosas que van a pasar en los últimos días. I'm done. Okay. So the interesting thing is, as I read through this process, I came to the true realization of Mientras estaba leyendo esto, vine a la realización de que the importance in the last days for us to De la- surrender appetite. de la importancia en los últimos días para nosotros en poder suprimir ese apetito. We don't comprehend Nosotros no entendemos how serious that command from God is. qué serio es ese comando que Dios nos da a nosotros, ese mandato que Dios nos da a nosotros. And yet here these youth that were in their early teens Y así estos jóvenes que estaban en sus primeros edades de jovencitos, que son 12, 13, 14, 15, 16. and this test of temperance, Y esta prueba de temperancia, of controlling the appetites, de controlar su apetito, of self-sacrifice, sacrificio propio, is so serious es muy serio. that Jesus had to spend 40 days and nights De que Jesús tuvo que hacerlo por 40 días y 40 noches, fighting a battle against appetite peleando esta batalla en contra del apetito and conquering Satan. y poder así vencer a Satanás. So as adults and parents, Nosotros, como adultos y padres, it is even more important for us es aún más importante para nosotros to live the example for our children. que podamos vivir siendo un ejemplo para nuestros hijos. There's so many promises that if the youth will do like Daniel, God will honor them like Daniel. Hay muchas promesas en donde si nuestros jóvenes viven como Daniel, ellos también van a ser honrados como Daniel. The other thing that comes out in the story Otra cosa que también está en la historia is that Daniel and his friends es que Daniel y sus amigos studied the word of God so intensely. estudiaron la palabra de Dios tan intensamente. Here they were under 3 years of training to be Babylonians. Aquí están ellos, bajo un entrenamiento de 3 años para poder convertirse con el mismo pensar de los babilonios. And we're told that it was an Oriental culture. Y se nos dice que esta era una cultura oriental. So they were under physical training. Así que ellos fueron por un entrenamiento físico. So they would have had to have learned whether it was karate or whatever. There's all different kinds, but they would have had to have learned that as well. En donde ellos tuvieron que probablemente haber quizás
entrenado en quizás karate o bueno, ¿verdad? De alguna de estas cosas, pero algo de esto estaba envuelto en la preparación física. And they had to learn all about all their gods and all their religions, just like Moses had to learn. Y tenían que también aprender acerca de otros dioses y sus religiones, así como también Moisés lo tuvo que hacer. But they remained true to the God of heaven. Pero ellos se mantenieron fieles al Dios de al Dios del cielo. To the point that Daniel prayed out of his window toward Jerusalem every day, 3 Al times punto, a day. al punto que Daniel iba y oraba en su ventana que daba hacia Jerusalén 3 veces al día. And he must have had a spiritual strength Y él tuvo que haber tenido una fuerza espiritual, a special gift of God's Spirit un regalo especial del Espíritu de Dios, that must have just glowed from him. que tenía que haber hecho que su rostro brillara. Even at such a young age, Aún así, en esta edad tan joven. so as you look at how Daniel progresses through time, Mientras ustedes vemos en la historia cómo Daniel avanza en el tiempo, en la historia, after he passes this test of appetite, después que él pasa esta prueba del apetito, then in chapter 2, Daniel doesn't get a dream, but the king gets a dream. en el capítulo 2, Daniel no es quien está teniendo un sueño, es el rey quien tiene un sueño. And Daniel is used by God to interpret that dream. Y Daniel fue usado por Dios para poder interpretar ese sueño. So that would have made him somewhere between 14 and 17 when he's interpreting this dream for this king. Y entonces en este tiempo estamos pensando que él puede haber tenido entre 14 y 15 años cuando a él le tocó haber dado la interpretación de este sueño del rey. And afterwards, he is placed in such a high position that he's placed over the other wise men and magicians. Can you imagine what that meant to them? Y después de eso, después de haber él interpretado este sueño, fue puesto en una posición muy alta, tan alta que estaba sobre todos los demás sabios, los adivinos. Imagínense ustedes qué posición la que tenía Daniel. 4 teenagers are placed in very high positions in the kingdom, and they're captives on top of that. You say 14 years old? They would have been between 14 and 17. Mm-hmm. 14, entre 14 y 17 años, imagínense, estos jóvenes que fueron puestos en una posición tan alta. And so it isn't any wonder that the wise men and the magicians didn't like No es de, Daniel and his 3 friends. no es de asombrarnos, ¿verdad? De que estos adivinos y sabios no les pareció que estos jóvenes estuvieran por encima de todos ellos. So as time goes on, we know Daniel 3 comes into play. Mientras va pasando el tiempo, vemos como el capítulo 3 de Daniel entra en juego. And the king apparently makes sure Daniel's gone. Y el rey se asegura que para este tiempo Daniel no esté. And then his 3 friends experience the fiery furnace story. Y luego sus 3 amigos tienen que enfrentar el horno de fuego. Again, they would have been less than 20 years old by the time this happens. Nuevamente, estos jóvenes tenían que haber tenido menos de 20 años cuando les sucedió esto. And I don't know why Y yo no sé por qué we call them by their Babylonian names. nosotros le llamamos por sus nombres babilónicos.
It would be like me being taken captive Eso sería como que si yo hubiera sido llevada cautiva and being renamed Satan's daughter. y ser entonces llamada con un nombre que significara la hija de Satanás. And that's the name everybody, even in the church, continues to call me. Y ese fuera el nombre que aún así, si fuera la iglesia, las personas siguieran llamándome bajo ese nombre con ese significado. We need to remember them and teach our children about them. Nosotros necesitamos recordarnos y enseñarle a nuestros hijos With their biblical God-given names. con sus nombres bíblicos en donde Dios estaba involucrado en el significado de sus nombres. You will also notice that the artists always show them looking like they're dressed like Hebrews. Y también no se les olvide que los artistas, cuando dibujan esta escena, siempre los dibujan a estos jóvenes con sus vestidos de hebreos, con sus túnicas de hebreos. So it's funny that we give them their Babylonian name, but we keep them dressed like Hebrews when we study them. Así que es chistoso, podría decir, de que en esta escena vemos a los jóvenes vestidos con sus túnicas de hebreos, pero con sus nombres de Babilonia. In Daniel 4, Nebuchadnezzar becomes this wild beast. En el capítulo 4 de Daniel, el rey Nabucodonosor está siendo presentado o está pasando por este momento en donde es una bestia. But we see Daniel's character fully revealed in this story. Pero vemos el carácter de Daniel completamente revelado en esta historia. At no point is Daniel angry with Nebuchadnezzar. En ningún punto vemos que Daniel está enojado o molesto con el rey Nabucodonosor. He doesn't say, oh yeah, you took me captive and you made me a eunuch and now God is going to blast you. That is not what Daniel says. No leemos en ningún lugar o no vemos que Daniel le dice, sí, ves ahora lo que te está pasando a ti. Tú me trajiste aquí cautivo y encima de eso me hiciste eunuco. Mira lo que Dios te está haciendo ahora a ti. No vemos eso nosotros en ninguna parte que Daniel haya presentado ese carácter. Instead, Daniel tells Nebuchadnezzar that he wishes that the interpretation of the dream was for Nebuchadnezzar's enemies. En vez de eso, vemos que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, yo espero que la interpretación de este sueño no sea para ti, sino para tus enemigos. And he warns the king. Y él advierte al rey. And in the end, this act is the one that converts Nebuchadnezzar. Y al final, esta escena es la que convierte el corazón del rey Nabucodonosor hacia Dios. So Daniel serves in the Babylonian court somewhere between 57 and 60 years, depending on who you talk to. Así que Daniel está sirviendo en esta corte de Babilonia entre los años 57 o 60. entre los años 57 o 60. And Daniel then is called to interpret the Mene Mene Tekel Upharsin that is on the wall during the reign of Belshazzar. Y luego vemos a Daniel en donde ha sido llamado para poder interpretar la frase Mene Mene Tekel Upharsin en el reinado del rey Belsasar. And at this point, Daniel is probably at least 77 years old. En esta escena del rey Belsasar, Daniel probablemente tiene la edad aproximada de 77 años. So I want you to think about this. He's taken captive at like 14 to 17. Así que quiero que piensen en esto. Él ha sido llevado a la edad de alrededor de 14 o 15 años.
He's interpreted 2 dreams for the king. Él ya ha interpretado 2 sueños para el rey Served the king for over around 60 years. y sirve al rey alrededor de 60 años. And when Daniel is called in before Belshazzar, Y cuando Daniel es llamado ante Belsasar, he gives him a history lesson about his grandfather. le da una lección de historia acerca de su padre, Nabucodonosor. And God saves him as the Medo-Persians step in and take over the kingdom. Y Dios salva a Daniel mientras está haciendo esta transición de reino entre Babilonia a los medos y los persas. So the Medo-Persians take over Babylon, Así que el reinado de los medos y los persas toman Babilonia and Daniel is made over the princes, and there's just no logic to that. y Daniel ha sido puesto por encima de los príncipes y no hay una lógica aquí. And Daniel is learning about and drawing closer to Christ, and his relation with Christ is intensifying all through this time. Y Daniel está aprendiendo y acercándose mucho más a Dios. Can you repeat the last sentence? And please? Daniel is drawing closer to Christ all the time. Y Daniel constantemente está aprendiendo y acercándose mucho más a Dios. So now he's in his 80s. Así que ahora Daniel está en sus 80 años o cerca. He's been counseling. Se le ha dicho First it's Darius and then it's Cyrus. que primero sería Darío y luego the first is Darius. que or el primero Darius, es Darío. depending. Some call it Darius. Muchos le llaman Darío. And the second is Cyrus. y el segundo es Ciro. And Daniel is the one who teaches Cyrus the prophecies. Go ahead. Y Daniel es el que le enseña a Ciro de las profecías In the Bible about him that God had made. que están en la Biblia que Dios ha dicho acerca de él. So you have all of this that's happening in Daniel's life. Así que tenemos todo esto que ha pasado, que está pasando en la vida de Daniel. And they convinced the king to pass the decree. Así que otras personas convencen al rey de pasar un decreto. I want you to imagine being in your 80s. Quiero que se imaginen ustedes estando en sus 80 años, seeing everything that Daniel has seen since he was 14 or 15 years old. imaginándose ustedes que han pasado por todo esto desde que Daniel tenía sus 14 o 15, 16 años. And he hears this decree declared. Y él oye este decreto siendo declarado. I don't know about you, but I imagine him just shaking his head. Yo no sé ustedes, pero yo me lo imagino a él moviendo su cabeza. And I honestly can imagine at this point, as he goes to pray at that window, y no puedo imaginarme a este momento, no sé si él todavía está yendo a orar a su ventana que da a Jerusalén. No fear. Sin haber temor. Because he has watched his God porque él ha visto a su Dios do miracle after miracle after miracle.
haciendo milagro tras milagro tras milagro. The question I have for us today La pregunta que yo tengo para nosotros ahora es, are we there? ¿nosotros estamos ahí? Are we at that point where we've seen God do enough miracles? Estamos en ese punto en el que nosotros hemos visto a Dios haciendo tantos milagros. Plus, we have the entire Word of God Más también tenemos la completa palabra de Dios. Are we at the point where we have no fear? Estamos en ese momento, en ese punto en el que nosotros ya no tenemos miedo. Because I think we need that for what's coming. Porque yo creo que nosotros necesitamos eso, no tener miedo para lo que viene muy pronto. So Daniel prays at his window Así que Daniel adora desde su ventana and he finds himself in the lion's den. y luego se encuentra él en el foso con los leones. You wonder what went through his mind. Me pregunto qué habrá pasado por su mente. It was as sure a death sentence as if he'd been sent before the firing squad. I'm sorry, can you repeat the whole paragraph? It was as sure a death sentence as if he had been sent before the firing squad. As if they'd shot him. One more time, please. It was a sure death sentence Esto era un decreto de muerte por seguridad, por seguro, not much different than if they had shot him. o tal vez no una gran diferencia como que si le hubieran disparado. They starved their lions Ellos hacían que sus leones pasaran hambre to be sure para asegurarse when they threw a criminal in, they would be done away with. para que cuando tiraran un criminal en el foso, los leones rápidamente lo pudieran devorar. And we know this is true because of what happens when they bring Daniel out. Y nosotros sabemos que esto es cierto porque vemos lo que pasa cuando sacan a Daniel del foso de los leones. They throw the whole families of 120 princes Ellos tiraron a ese foso a la familia que tenía 132 personas en estas familias into the lions. dentro del foso. And the Oh, the- Bible, we're told that they were destroyed Y la Biblia nos dice que ellos fueron devorados, destruidos. Daniel 6:24 says, Daniel 6:24 dice, and they cast them into the den of lions, y fueron tirados al foso de los leones. them, Luego, their children, sus niños, their wives, sus esposas, and the lions had mastery of them y los leones los tomaron and broke all their bones in pieces y quebraron todos sus huesos en pedazos before they ever hit the bottom of the den. antes de que ellos hayan llegado al suelo en el foso de los leones. And yet Daniel, his faith in God just grows and grows, and his intimacy with God is closer. Y aún así, la fe de Daniel solamente crece y crece y su relación con Dios es aún más y más. So in chapter 7, Daniel gets his first vision from God. Now this is a dream and vision. It says upon his bed.
Y luego en el capítulo 7 vemos en donde Daniel agarra su primera visión, pero bueno, podemos decir visión, sueño, porque dice que estaba en su cama. And then God sends Gabriel Y luego a Dios manda al ángel Gabriel to help him understand the dream. para que le pueda dar la ayuda y entender el sueño. So as he's walking closer and closer and closer with God, Así que mientras él sigue caminando más cerca y más cerca con Dios, communication is getting closer and closer and more intimate. la comunicación se está haciendo más íntima, más cerca con Dios. Until finally, Hasta que finalmente Jesus himself Jesús mismo is talking with Daniel. está hablando con Daniel. I imagine it to be somewhat like Enoch. Yo me imagino siendo alguien como Enoch. Daniel and God are becoming so intimate Daniel y Dios se han convertido tienen esta relación tan íntima that by the time we hit Daniel 12, they're talking face to face. que para cuando nosotros llegamos al capítulo 12 vemos que Daniel ya está hablando cara a cara con Dios. So this says much to us. Así que eso nos dice mucho a nosotros. We need to find more and more time to be with our Lord. Nosotros debemos encontrar para tener y pasar más tiempo con nuestro Señor. And we need more and more time in His Word. Y necesitamos más y más tiempo en su palabra. We must understand the seriousness of the times that we live in. Debemos de entender la seriedad del tiempo en el que estamos viviendo. So by the time we get to the end of Daniel 12, Así que para el momento en que llegamos al final del capítulo 12 de Daniel, God tells Daniel that he's going to go to his rest. Dios le dice a Daniel que él va a ir a su descanso, But that he will stand in his lot at the end of time. that he will stand, In his lot pero que él va a estar at the end of the days. de pie en el final de los días. So Daniel has the assurance of resurrection. Así que Daniel tiene la seguridad de su resurrección. It's like God saying, "Well done, thou good and faithful servant." Es como diciéndole Dios a Daniel, bien hecho, siervo fiel. So our need, Nuestra necesidad, more than anything else in this life, más que cualquier otra cosa en esta vida, is to be like Jesus. es que seamos como Jesús. Daniel is one of those rare examples in the Bible Daniel es uno de esos ejemplos raros en la Biblia. Nowhere do we see that Daniel messed up. En ningún lugar nosotros vemos que Daniel se equivocó. He serves as a type of Christ. Él sirve como un tipo de Cristo o antitipo de Cristo. And he is faithful every step of the way. Y él es fiel en cada momento de su vida. Daniel never gets to go back to Jerusalem with the Israelites. Vemos que Daniel no se le dio o no tuvo la oportunidad de regresar con los demás a Israel. He dies in a foreign country serving his king. Así que él muere en una ciudad extranjera sirviendo a su rey en ese momento. But he is part of God's plan Pero él es parte del plan de Dios for Israel to be released to go home after the 70 years.
para que Israel sea liberado y poder irse después de los 70 años. He pleads as though his sin is part of the problem too. Él ruega como que si el pecado, como que si en ese pecado él también hubiera estado involucrado. And this has been a rebuke to me Y eso ha sido como un, rebuke, condemnation. y esto está haciendo a mí como algo que se me está poniendo a mí enfrente, viendo lo que le pasó a Daniel, a Daniel, perdón, como una condenación. Sometimes we see the sins of our leaders in our church, Algunas veces nosotros vemos lo que están haciendo nuestros líderes en nuestras iglesias and I ask myself, y me pregunto, do I pray for these people and for their salvation? ¿será que yo debería de orar por estas personas y por su salvación? Or do I want to just tell them how evil and bad they are? O debería yo de decirles lo tan mal que se están comportando o que están haciendo? So we need to very much be in prayer for each other. Así que nosotros necesitamos estar en mucha oración los unos por los otros. We need to pray intercessory prayers. Debemos de tener oraciones intercedoras, Pleading with God to intervene for our family, our church, our leaders, our friends. pidiéndole a Dios que pueda intervenir por nuestra familia, nuestros líderes, nuestra iglesia. So we began with a question. Así que empezamos con una pregunta. Who was Daniel? ¿Quién era Daniel? And I believe the answer to that question is Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es, he was a perfect example of the 144,000. él era un ejemplo perfecto de los que serán los 144,000. Because he literally followed Jesus wherever he led. Porque literalmente Daniel sigue And no todo matter lo what, que sorry, Jesús le está diciendo, sin importar, and no matter what happened to him, sin importar lo que le pase a él. he was punished with the sinful in Israel, even though he did no wrong. Él fue castigado, aunque él no era parte de todo esto. And yet Y aún así, he loved every soul. él amó a cada alma, a cada persona. Even the soul of the king, Aún así, el alma del rey, who had done all of these things to him, probably killed his family. quien le hizo todas estas cosas a él y probablemente también fueron quienes mataron a sus padres. So Daniel knew his mission was to carry the love of Christ to the king of Babylon. Así que Daniel sabía muy bien su misión, que era llevar el amor de Dios hacia el reinado de Babilonia. And sometimes we don't even want to carry the love of Christ to our own family members. Y algunas veces nosotros ni tan siquiera queremos llevar ese amor de Cristo a nuestras familias o dentro de nuestras familias. When people hurt us, we want to hurt them back more. Cuando las personas nos lastiman a nosotros queremos lastimarlas aún más a ellos. So we need to pray desperately Así que nosotros necesitamos orar desesperadamente for the Holy Spirit to truly change us. para que el Espíritu Santo verdaderamente nos pueda cambiar, So that I would be like Jesus. para que pueda ser como Jesús, Wherever I am, donde sea que esté, whoever I'm with, con quien sea que esté.
So let us be like Daniel Así que seamos como Daniel and learn God's love. y aprender el amor de Dios. I am finished if there's any questions. Yo he terminado. Si hay algunas preguntas. There is a question. Okay, I will read it in Spanish and then we'll translate it. okay. Pero ¿por qué Esdras 6 dice que Darío estaba buscando en los archivos de Admeta? Encontró la carta de Ciro con la orden de reedificar la casa. Yo creo que primero fue Ciro y después Darío. So the question is that there in the book of Ezra, chapter 6 says that it was Darius. Wait, hold on. Darius was looking in the archives for a letter from Cyrus. So this Sister Yadi is asking or saying she thinks that first it was Cyrus and then Darius. We know that it was Darius at the lion's den. Sabemos que Darío en el foso de los leones. My understanding, Darius only served as king. I'm very sorry, but it got cut off. I'm sorry, it's raining really hard here. Oh, My disculpe. understanding was that Mi entendimiento o lo que yo entiendo es que Darius only served as king Darío solamente sirvió como rey for 3 or 4 years and then he died. por 3 o 4 años y luego murió. If you go to Daniel 6, Si ustedes van a Daniel 6, it says it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes. okay, I'm going to Daniel 6. Oh, can you repeat that part, please? So start with Daniel 5, verse 31. Go ahead and read that. Empezando con Daniel 6, 6:31, 6:31, right? Daniel 6:31. 5:31, start there. Oh, 5:31. Daniel 5:31. Let me go to my. Daniel 6:31 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. So he was 62 years old when he took the kingdom. Así que él tenía 62 años cuando él estuvo a cargo de este reino. That's another interesting thing, Esto es otra cosa interesante, that the average age que la edad promedia of a Babylonian de los babilónicos and even the Medes and Persians y aún así de los medios y de los persias, lifespan was 40 to 50 years old. su vida, lo que ellos vivían era between what? 40 and 50 old. 40 and 54? 40 and 50. Entre 40 y 50. 40 was 40 to 50 years. Era entre Daniel- 40 y 50 años. Daniel was a rare treasure. Daniel era ese regalo raro, extraño, de que vivió más. This was a man who had lived into his 80s. Este fue un hombre que vivió hasta sus 80s, when most of the other men didn't live past their 50s. cuando muchos de estos hombres no vivían más de los 50 años. So his lifestyle spoke volumes to the people around him.
Así que su estilo de vida dijo mucho acerca de sus valores a todas las personas que estaban alrededor de él. But Darius, or Darius, however you say it, was made king Pero Darío fue hecho rey over the Babylonian territory. sobre el reino de Babilonia, o el territorio de Babilonia, And then he died, y luego murió. and Cyrus is made king after him. Y luego Darío es el que se hace rey después de él. My understanding of history Mi entendimiento de historia is like Cyrus was he was the head of the Medo-Persian combination, es que Darío era el que estaba a cargo de los dos reinos, de los medos y los persias, and Darius was over the Median or the Medes. y you say Darius. Darius, however you say his name. Yeah, he was in charge of. The Medes. Y It was the Darío, king. Go era ahead. el que estaba encargado de los medos. It was the Medes and the Persians, Eran los medos y los persas, called the Medo-Persians. llamados los medos persias. So Darius was over the Medes, Así que Darío estaba encargado de los medos and Cyrus is over the Persians. Chapter 10 of Daniel. y Chapter 10 of Daniel. Who was the other one who was in charge of the Persian? We're gonna look at that. Chapter 10 of Daniel. Así que vamos a leer esto en el capítulo de Daniel what? Chapter 10, Versículo 10, perdón, capítulo 10, verse 1. versículo 1. Go ahead 10 and read it. Daniel. Y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. So we know that between the lion's den experience Así que entre la experiencia del foso de los leones and chapter 10, y el capítulo 10, they have gone from Darius the Mede to Cyrus the Persian being the king. tuvo que haber pasado por Darío y luego, I keep forgetting the other name, Darius, and then who's the other one? Cyrus. Y luego Sirio siendo el rey. So Cyrus would have been over everything. Darius would have been under him. And when he died, he just stayed king over everything. Así que primero estaba Ciro, luego Darío y luego Darío fue el que se quedó encargado de todo. Okay. Does that answer the question? ¿Eso contesta su pregunta? Okay, well, I think so. Creo que sí, pues no hay respuesta, ¿verdad? Dice que algo. She says somewhat. Okay. Okay. What chapter in Ezra was she referring to? 6. ¿A qué capítulo de Esdras se estaba refiriendo ella? Esdras 6. Hang on, I'm getting there. Espérenme un momento, ella está llegando ya, y yo también. Aquí no tengo yo muy buena luz y está haciendo un calor increíble. And what verse, just to make it faster? ¿Y en qué lugar? One. ¿En dónde Esdras qué?
One. 1. Escuché que está diciendo 1. Oh, I'm looking at Nehemiah. That's why I'm not finding it. That's taking a long time. Discúlpeme, estaba viendo Nehemías. Esa es la razón por la que no estaba encontrando lo que dice. Esdras 6:1. Okay, so Cyrus was the head. So while the Medes and the Persians were two kingdoms joined together, Mientras que los medos y los persas eran un reino que estaban los dos juntos trabajando, Cyrus the Persian was the ultimate Ciro de authority, Persia era el que tomaba la última decisión o el que estaba por encima de los reinos. and it was Cyrus Y fue Ciro who Daniel taught about God's statements about him in prophecy. al cual Daniel le habló acerca de las profecías. And it was Cyrus who released the Jews to go home. Y fue Ciro el que dejó ir a los israelitas de nuevo a su hogar. In the book of Daniel, chapter En el libro de Daniel, capítulo, it's chapter 9, because Daniel's trying to understand the 70-day prophecy. es Daniel 9, porque Daniel está tratando de entender los 70 años de la profecía. And he's going back through the books of Jeremiah. Y él va de regreso a los libros de Jeremías. It tells you in chapter 1 that Darius was only made king over the realm of Chaldeans or the Babylonians. En el Daniel 9:1 nos dice que Darío fue hecho rey sobre el reino de los caldeos o de los de Babilonia. He was not king over the entire Medo-Persian Empire. Él no era rey de todo el imperio de los medos y los persas, sino solamente del reino de los caldeos, que eran los babilonios. Oh, but I'm looking for where Daniel, hang on. Pero estoy buscando en donde Daniel, permíteme un segundo. So Daniel 9 begins in the first year of Darius, the son of Ahasuerus. Así que Daniel 9:1 empieza con Darío, hijo de Asuero. And then chapter 10 begins in the third year of Cyrus. Y luego el versículo 10 empieza en el año tercero de Ciro, rey de Persia. So it was Cyrus who signed the decree for the people to go home, not Darius. Así que fue Ciro quien escribió el decreto para que los israelitas regresaran a su hogar. There's a whole bunch of history there that isn't in the scriptures if you study the history of the Medo-Persian Empire. Hay mucha historia ahí acerca de los medos y los persas, así que si ustedes estudian la historia de los medos y los persas, It defines a lot more clearly the years and the different times that different things happened. dice más claramente los años y las cosas que pasaron claramente acerca de la historia. But I know we don't have time for that today. Pero yo sé que no tenemos tiempo para eso. Can I ask you a question? Sure. If it was Cyrus, the one who led the Israelite went back home, so that means that Cyrus was the one who was married to Esther?
No, Ahasuerus was married to Esther. Oh, okay, because I had I had the understanding that it was him, the one who let the Israelite went back home. Oh, well, it tells us in chapter 9 of Daniel. Let me translate that to Spanish. Okay. Yo le estaba diciendo, entonces, Ciro es el que estaba casado con Esther, porque yo tenía entendido que fue Ciro quien dejó ir a los israelitas de nuevo a su casa. Y luego la hermana está diciendo que si vamos a Daniel, if we go to Daniel what? Chapter 9. Daniel 9. It tells us that Darius was the son of Ahasuerus, the seed of the Medes. Nos dice que Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. And it was King Ahasuerus that Esther was married to. Okay. Y fue Asuero el cual estaba casado con Esther. And I believe Nehemiah. Y yo creo que Nehemías. Or anyway, I'm sorry, it's not coming off the top of my head, but it tells us that Discúlpeme, no viene a mi mente, pero nos dice que either Ezra or Nehemiah, it specifies that the queen sat beside the king. ya sea Esdras o Nehemías, nos dice que either Ezra and Nehemiah tell us that. Yes, and it's referring to Esther. What? I'm sorry, can you repeat that? It's referring to Esther. Esdras y Nehemías, ellos se refieren a que era Esther la que estaba sentada a la par de él. But there were 3 releases of Israel. Pero hubieron 3 decretos para que pudiera, o 3 veces órdenes, gracias, para que saliera el pueblo de Israel de Babilonia o de la captividad. So when Daniel's trying to understand the 70-week prophecy and when Israel should be released. Así que cuando Daniel está tratando de entender los 70 años de la profecía. And it talks about how Gabriel wanted to come and answer his question, but couldn't because he was delayed. Y nos dicen cómo Gabriel quería venir y darle la respuesta, pero dice que había una tardanza. And it's because it's almost time for that prophecy to be fulfilled. Y es porque es casi tiempo para que esa profecía se pueda cumplir. And no king wants to release all of his slaves and captives. Que ningún rey quiere dejar ir a sus esclavos y cautivos. And Jesus has to come himself and intervene so that Cyrus will allow them to leave and go home. Y Jesús mismo es el que baja para poder pelear con todo esto que está pasando y que sea Ciro quien pueda dejar ir al pueblo Israel a su hogar. So there's the first release to let everybody go home. Así que está la primera orden para dejar salir al pueblo. But not everybody goes. Pero no todos se van, o no todos van. Then under Ezra, there's a second release. Y bajo Esdras está la segunda orden. So the first release is to go rebuild the temple. Así que la primera orden es para poder reedificar el templo. The second release with Ezra is to take back all the contents of the temple, the cups of gold, all of those things. La segunda orden es con Esdras para poder llevar las copas y todo lo que le pertenecía al templo de regreso a Jerusalén. And then the third release is under Nehemiah. Y luego la tercera orden está bajo o en el tiempo de Nehemías. Which is the one of 457 BC that we count.
que es los 147 años BC que nosotros contamos, because it an- was to rebuild the city and the wall. porque era para poder reconstruir la ciudad y el muro. And I don't know exactly how much time goes between each of those releases. Y yo no sé exactamente cuánto tiempo hay entre cada uno de esas órdenes. But we know the story of Esther happens somewhere between the first and the third. Pero sabemos que la historia de Esther pasa entre la primera, and between the first and the second, Third, oh, so between the one and the third release. the first and the third, yes. Así que sabemos que la historia de Esther pasa entre entre el lapso de tiempo de la primera orden y entre el lapso de tiempo de estas tres órdenes, de la primera a la tercera. Okay, is there another question? Ok, ¿tenemos otra pregunta? It seems like we don't. Parece que no hay preguntas y no hay manitas levantadas. There's no hands up either. Okay, Okay, and then if you would like to continue, se le gustaría tener la oración, to have the prayer. we will let you do that. Right. Okay. So I have one in English and then one in Spanish. Sí. Okay. Entonces oremos. Padre Dios, eterno Jehová, que está en las alturas de los cielos, le alabamos, Padre, en este santo sábado. Le alabamos, Padre, porque usted es un Dios grande, fuerte, poderoso y nos salvará. Le alabamos, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, porque nos habla a través de las edades, porque está presente en nuestro hogar, porque quiere guiarnos hacia la salvación cada día. Perdónenos, Padre, pues somos pecadores, le fallamos muchas veces, pero le amamos y deseamos hacer su voluntad y deseamos, Padre, la sabiduría del cielo para hacer cuanto tengamos que hacer, Padre, para alcanzar victoria en el nombre de Jesús. Padre, por favor, bendice a la hermana Debbie, a la hermana Patty, a cada uno de los que están aquí presentes. Bendícenos, eterno, por favor, y guíenos hacia ti cada día y que tengamos un deseo ardiente en nuestros corazones por escudriñar, estudiar, leer tu palabra. Por favor, eterno, sé con nosotros y ayúdanos, Padre, a entender y comprender todo lo que hemos estudiado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dear Heavenly Father, thank you, Lord. We praise you for your love, for your mercy, for your greatness. We praise you, Father, for we know that you want to teach us so much. Help us to have that great desire in our hearts to read, to study, to know more. And may you give us the wisdom from above. Please, Lord, guide our hearts, guide our mind, our thoughts. Help us to do your will. Help us to prepare for those days of trials. Please, Father, help us to stand on the rock that is Jesus and help us to do your will. Please help us to guide our children, our family towards you each day. Please bless Sister Debbie, Sister Patty, and each and every one here present. Please guide us, Lord. We love you. In Jesus' name I ask and pray. Amen. Amen. Feliz sábado. I have a song if it's okay to put Yes, it or yes, okay. yes, We can stop the recording, right? yes, we Should need to we? stop the recording though. Let me see. Oh, ¿paramos de grabar? ¿O